Regresando al pasaje de Mateo capítulo 6, verso 6, dice la Biblia: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Permítame señalar que en esta versión o traducción de la Biblia, cuando se refiere a los gentiles, algunas versiones traducen las gentes, se refiere a los paganos, a los que adoraban ídolos, etcétera, ¿no? Y a la gente en general. Y Jesús reprocha la actitud de muchas de esas personas en su oración. Pero bueno, ya hemos señalado que Jesús no está reprochando la oración en público, sino más bien está reprochando la ostentación al orar. Cuando usted ora en público, por ejemplo, en una reunión de la iglesia o de un grupo pequeño, etcétera, cuando usted ora allí y lo hace con una intención de ser felicitado, de ser aplaudido, de ser reconocido como alguien consagrado y santo, entonces está perdiendo el tiempo, porque está transgrediendo precisamente lo que Jesús dijo que no debía hacer. O sea, debemos orar con sinceridad, sea que oremos en público o en privado. Debemos orar con sinceridad de corazón, con una intención verdadera de acercarnos a Dios nosotros, buscando su presencia, su gracia, su ayuda. Ahora, permítanme hacer un par de observaciones más importantes en cuanto a la oración. He dicho y creo que la oración es quizás el ejercicio más universal que aparece en cualquier expresión religiosa. Virtualmente, cualquiera que sea la manera o el concepto que la gente tenga de Dios, virtualmente todas las religiones en el mundo promueven la idea de la oración, porque la oración es ese acercamiento que tenemos nosotros hablando con Dios. Bueno, Jesús habló de la oración y efectivamente la oración es algo vital, es algo importante, es algo central, fundamental en nuestra vida. Lamentablemente, mucha gente en el mundo que adora quién sabe qué clase de dioses, de ídolos, pretenden acercarse en oración a ellos cuando en realidad están fuera del ámbito de la palabra y la voluntad de Dios. Permítame puntualizar entonces lo siguiente. En la palabra de Dios, toda la oración se dirige a Dios. Nunca en la Biblia, la palabra de Dios, la oración se dirige a ninguna otra persona, a ningún otro personaje, por piadoso, por bondadoso, por bueno que haya sido. Porque cuando uno le eleva una oración a otra persona que no sea Dios, está entonces divinizando a esa persona y por lo tanto está cayendo en el ámbito de la idolatría. En la Biblia, en la palabra de Dios, la oración se dirige siempre a Dios. Por eso cuando Jesús instruye a sus discípulos en este sermón, famoso Sermón del Monte, Jesús dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. De modo que Jesús está diciendo que debemos orar a nuestro Padre, es decir, debemos orar a Dios. En la Biblia, la oración siempre se dirige a Dios. Entonces, nunca nosotros debemos orar a nadie, a ninguna otra persona, a ningún otro ser que no sea a nuestro Dios. Es interesante que en la versión que aparece en el Evangelio de San Lucas de la famosa oración conocida como Padre Nuestro,
Las Escrituras dicen en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, que Jesús estaba orando. En el versículo 1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. En otras palabras, la oración se dirige siempre a Dios. El discípulo le pregunta, le pide, enséñanos a orar. Y Jesús le dice, mira, ustedes deben orar. Y entonces dice, Padre nuestro. Es decir, cuando usted ve en la Biblia la oración, y en el límite de esta reflexión no tenemos el tiempo para abundar sobre el asunto, pero todas las veces que usted ve instrucciones acerca de la oración, o cuando usted ve alguna oración en la Biblia, todas las veces, siempre esa oración está dirigida a Dios. Esa es la enseñanza de las Sagradas Escrituras, esa es la enseñanza de la Biblia, esa es la enseñanza de la palabra de Dios. No oramos a ningún otro personaje ni persona, oramos siempre a Dios. Dios es el objeto de nuestra adoración. Dios es el objeto de nuestra fe. Dios es el objeto de nuestra búsqueda, de nuestro clamor y por lo tanto, Dios es el objeto de nuestra oración. Es a Dios a quien debemos orar, es al Señor Dios a quien debemos orar y hacerlo con sinceridad, con confianza, en el nombre de Jesucristo. Así que todos los días, busca apartarte en algún lugar secreto de tu casa, donde estés, busca apartarte con Dios y abre tu corazón al Señor. Dirige tu oración al Padre Celestial, y el Padre que ve tu oración en lo secreto, en tu corazón, responderá a tu clamor. Que así sea, que Dios te bendiga. Te hablo el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.